Van los bombardeos y las mujeres tenían que correr a meterse a las bodegas. Y una vez que llegaban a las bodegas se metían hasta que se pasaban los bombardeos. Sí, los bombardeos. Y una de mis hermanas, que era pequeñita, se descomponía. Claro. Cuando que Del llegaban los miedo. ruidos, la tía Julita, Sí. pues se descomponía toda. Y luego después llegaron allí el camión Ujú. de los falangistas a por los hombres del pueblo. Y les tenían montados en el camión ya para llevarles a Cabezón, para matarles en las tapias del cementerio de Cabezón. Y llegó un abuelo mío a despedirse del cura del pueblo Ujú. y le dijo: don Cipriano, me voy porque me está esperando el camión para esto. Dice: ¿qué me cuentas? Dice: de eso nada. Fue el cura y se puso delante del camión y dijo: antes que salgan estos de mi pueblo, me tiene que pasar el camión por encima de mí. Madre mía. Ya cogieron los del camión y bajaron a los hombres, hicieron una manifestación por todo el pueblo y ya no se llevaron a ninguno. A mi casa fueron a por mi padre y resulta que mi padre bajaba de la bodega con un garrafón de vino y una tía mía estaba esperándole a mi padre para despedirse Mm. y llegaron los tíos a por él. Bueno, está aquí fulanito y dijo, dice, sí. Y en ese momento llegó mi padre, dice, saca un vaso que les voy a dar un vaso de vino. Y dijo mi tía, un vaso de vino, a estos tíos un vaso de veneno. Y en ese momento llegó uno y se puso a disparar a mi tía. Y según la iba a disparar, dice que dijo el otro, para, que al corazón herido no hay que escucharle. Claro. Y ya no le dispararon. Mm. De allí de Laguna, de alrededor del pueblo pegando al mío, pues a las mujeres las cortaban los pechos, las metían en la cárcel. En la cisterna no llegó a pasar nada de eso Menos mal. por el cura. Van los bombardeos y las mujeres tenían que correr a meterse a las bodegas. Y una vez que llegaban a las bodegas se metían hasta que se pasaban los bombardeos. Sí, los bombardeos. Y una de mis hermanas, que era pequeñita, se descomponía. Claro. Cuando que Del llegaban los miedo. ruidos, la tía Julita, Sí. pues se descomponía toda. Y luego después llegaron allí el camión Ujú. de los falangistas a por los hombres del pueblo. Y les tenían montados en el camión ya para llevarles a Cabezón, para matarles en las tapias del cementerio de Cabezón. Y llegó un abuelo mío a despedirse del cura del pueblo Ujú. y le dijo: don Cipriano, me voy porque me está esperando el camión para esto. Dice: ¿qué me cuentas? Dice: de eso nada. Fue el cura y se puso delante del camión y dijo: antes que salgan estos de mi pueblo, me tiene que pasar el camión por encima de mí. Madre mía. Ya cogieron los del camión y bajaron a los hombres, hicieron una manifestación por todo el pueblo y ya no se llevaron a ninguno. A mi casa fueron a por mi padre y resulta que mi padre bajaba de la bodega con un garrafón de vino y una tía mía estaba esperándole a mi padre para despedirse Mm. y llegaron los tíos a por él. Bueno, está aquí fulanito y dijo, dice, sí. Y en ese momento llegó mi padre, dice, saca un vaso que les voy a dar un vaso de vino. Y dijo mi tía, un vaso de vino, a estos tíos un vaso de veneno. Y en ese momento llegó uno y se puso a disparar a mi tía. Y según la iba a disparar, dice que dijo el otro, para, que al corazón herido no hay que escucharle. Claro. Y ya no le dispararon. Mm.
italianos que estaban parte en la guerra y descansaban en Cigales. Y todos lo pasábamos bien con ellos. No había colegio, no había escuela y todos íbamos donde iban los soldados. Iban al tiro, pues los chiquitos íbamos al tiro con los soldados. Estupendamente. No, Cigales y estos pueblos de alrededor no tuvimos nada que ver con la guerra de España. Es una ciudad que se seguía viviendo igual. Lo que pasa es que entonces, al estar en guerra, pues había ciertas precauciones que tomaba el ayuntamiento, por ejemplo, y la policía municipal, que ahora no tiene importancia eso. Es lo único, pero no se metían con nadie, podías ir a cualquier sitio. Que a nadie le tocó nada. Yo recuerdo porque parte de la guerra yo la pasé en Rueda, que era de donde era la abuela. Me llevaron allí porque había un colegio de monjas y oye, la vida de la gente era normal. Lo que vivíamos todos era no como se vive ahora. O sea, se comían menos y solo había cierta gente privilegiada que daba un poco más, pero muy poco, muy poco. Daban cada cierto tiempo una cantidad determinada de azúcar, de aceite, en fin, esas cosas. Era la cartilla del racionamiento, se llamaba. En realidad el corro este de Cigales, no nos enteramos de nada. Vivíamos de distinto, como se vive ahora. Claro que vivíamos distinto. Porque los chavales, por ejemplo, nuestra vida era alrededor de los militares que había aquí, de los soldados, que eran italianos todos. Una cosa, los soldados, pues les había ciertos sitios grandes así donde estaban los soldados. Y los oficiales, pues, les mandaron a dormir solo, Por ejemplo, nosotros teníamos en casa un teniente italiano, el teniente Piccini, y yo me acuerdo mucho porque tenía una habitación abajo, él, se la reservó mi madre para él y allí él luego, y la criada que había entonces y yo le robábamos los cigarrillos que tenía, unos cigarrillos especiales italianos que le quitábamos de cuando en cuando. Una casa aquí en Cigales, donde todos los oficiales y toda la gente ya de categoría del ejército les tenían cocineros y tenían cocineras de Cigales, les hacían la comida, en fin. Y el que mandaba en el pueblo era el comando, que era un comandante italiano, que era el que mandaba en la sección aquella que había aquí, y el comando, todos con el comando.